Historia económica de Colombia. Es de José Antonio Ocampo Gaviria. Es una recopilación que hizo el autor sobre otros autores que han hablado sobre la historia económica de Colombia. Empieza con Germán Colmenares. Algunos apuntes. Germán Colmenares nos dice que es incorrecto entender la economía colonial con conceptos de hoy, debido a que el mercado no funcionaba de la misma manera, no había suficiente dinero circulando y este se usaba más en las ciudades. Las instituciones tenían su papel en la economía, pero no por eso la economía era más estática. La falta de movilidad de los factores económicos tiene un gran papel en esto. Las tierras tenían límites definidos vagamente. Contrabandistas podían estar plantando en tierra ajena y los dueños podían pasar inadvertidos, ya que en muchas ocasiones no habían recorrido toda su propiedad. Los núcleos urbanos en época colonial se autoabastecían. Cartagena llegó a comprar harinas en el país, pero luego cambió a las de colonias inglesas, ya que salía más barato. Cita. La leyenda negra era un arma política contra el primer imperio transatlántico de la época moderna. Fin de la cita. Se calcula que en 1530 había 100.000 indígenas en Cartagena, hoy Sucre, Atlántico, Bolívar y Córdoba. Para 1610 quedaba el 5%. Cita. Los grupos que mantuvieron una guerra secular con los españoles estuvieron mejor preservados que aquellos que sufrieron una explotación rutinaria. La confrontación abierta mantuvo su identidad cultural y evitó la extinción física y cultural que el mestizaje estaba propiciando entre pueblos más sedentarios. Fin de la cita. Los españoles no fueron conscientes de lo que estaba pasando. Cuando la corona se enteró, adoptó medidas para incrementar la población indígena. La introducción de ganado y cultivos europeos le quitó terreno a los aborígenes. Las enfermedades, los cambios en la producción, el trabajo en edad muy fértil y la supresión de sus creencias contribuyeron al desplome demográfico. Fue más una empresa privada que una conquista de la empresa Estado español. Luego de una conquista se le daban indios a los conquistadores. Estos con su tributo mantenían a los colonizadores. Conquistar un lugar podía dar privilegios políticos y con ellos vienen los económicos. A partir de finales del siglo XVI, los puestos del cabildo pudieron ser comprados por cualquiera, quitándole el monopolio a los encomenderos. Cuando la población indígena bajó el tributo, igual los encomenderos exigieron trabajo ciertos días como parte del tributo. Las nuevas leyes de 1542 buscaban que los privilegios de los encomenderos no duraran más de 2 generaciones. No fueron bien recibidas ya que causaron una guerra civil en Perú. Entre 1590 y 1610 se crearon los corregidores para darle un mejor trato a los indígenas, pero los encomenderos hicieron tratos con ellos, por lo que la explotación siguió por unas décadas. A pesar de que el tributo era individual, les cobraban global, aunque la población hubiera disminuido. Se intentó reunir en un lugar los indios que quedaban para facilitar la evangelización y aumentar la población, pero esta siguió disminuyendo. Los pueblos indios eran un 80% de mestizos en la segunda mitad del siglo XVIII, por lo que se vendieron tierras comunales, dando paso a minifundios y latifundios. El Tratado de Utrecht le dio el monopolio de esclavos a los ingleses para las colonias españolas. Esto debilitó a España, además se solían encontrar flotas con mercancías, contrabando. Cita, se ha experimentado que la supresión radical de un sistema económico aparentemente atrasado desemboca en la destrucción de valores sociales y culturales. Fin de la cita. Abro otra cita. El rasgo de fijación de los indios a la tierra es el que ha servido para tipificar el régimen de la hacienda como feudal. Fin de la cita. Adelantos como medios de cohesión a través de deuda. El campesino obtenía una tierra para trabajar a la que no podría tener acceso de otra forma, y el propietario trabajó en lugar de vender la tierra. El latifundio colonial no es improductivo, produce con base a la tecnología del momento. Por tanto, el latifundio improductivo no es herencia colonial. Continúa con Jaime Jaramillo Uribe. Producción de oro, participación de Antioquia, entre 1735 y el 39, 5.6%, entre el 55 y el 59, 16.1%, entre el 75 y el 79, 30.3%, del 95 al 99, 38.8%. Chocó,
1735 al 39, 51.2%. Del 55 al 59, 43.3%. Del 75 al 79, 29.3%. Y del 95 al 99, 27%. Nos dice que una persona con capital explotaba su propiedad con esclavos. Por otro, la minería libre la hacían personas con menor capital. Estos eran llamados mazamorreros y produjeron cerca del 80% del oro de Antioquia a fines del siglo XVIII, según el historiador Restrepo. Cita: a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, como estímulo a la producción y como alivio de la difícil situación financiera de los mineros, la corona otorgó consecutivas rebajas. Fin de la cita. Se bajó el 20% inicial hasta llegar a 3% en 1777. William Sharp estimó que la mitad de la producción de oro evadía el impuesto. Restrepo, por otro lado, confía más en la honestidad y cree que las cifras disponibles son cercanas a la realidad. El virrey Espeleta recomendó a José de Elújar que sus trabajadores debían dejar de ser protestantes para poder ser más productivos. La introducción de aguardiente español casi lleva a la ruina a los cultivadores de caña. Durante el virreinato, el virrey Girior, arzobispos hablaron sobre el problema de la tierra. Habían grandes propietarios que no trabajaban la tierra ni tenían los recursos para ello. Abrosita. Con muy pocas excepciones regionales, la hacienda imprimió su sello a las costumbres y valores sociales y fue el soporte del poder político y del prestigio social del hacendado. Fin de la cita. Censo de 1778, 750.000 personas. Blancos eran el 25.60%, mestizos 48.08%, indígenas 19.40%, esclavos 6.8%. El imperio quitó tierra a los indígenas, pues si la población disminuyó, ya no requerían tanta tierra. Entre 1740 y 1810, los mestizos recibían el doble del sueldo que los indios. 1769, 39 de 45 trabajadores dejaron su empleo por insatisfacción salarial, entre otros, en Doimá. Tovar encontró que aunque los latifundios no eran improductivos, en algunos casos no usaban ni la mitad de la tierra. Los hacendados no podían negociar los préstamos, lo que contribuyó a que se convirtiera en manos muertas. Además, el pensamiento sobre subir la producción con más tierra en lugar de mejorar tecnología no subía la productividad. La Nueva Granada no fue exportadora de alimentos porque España la designó para el oro, como a Cuba para el azúcar, Venezuela para el cacao, Río de la Plata para cuero y carne o Chile para el trigo. El Reglamento de Comercio Libre de 1778 permitió un comercio libre entre las colonias americanas y abrió nuevos puertos tanto en España como en América, quitándole el monopolio a Cartagena, en el caso de la Nueva Granada. Antes de 1778, los viajes por mar estaban controlados, tenían fechas. Luego de esto hubo libertad, porque el comercio se intensificó. José Ignacio de Pombo, en sus medidas para mejorar el comercio de la Nueva Granada, propuso fomentar la preparación técnica. Aunque se liberalizó el comercio, las mercancías europeas debían pasar y pagar por España antes de ir a América. Tomás de Landázuri, contador general del Consejo de Indias, pensaba que la autorización para cultivar viñedos y olivares debía quitarse. Cita: pues, entendiendo dentro de sus países lo que necesitan, no será fácilmente tenerlos dependientes. Fin de la cita. El río afluente Naré era muy importante para las importaciones antioqueñas. Una de las capitulaciones de los comuneros hablaba sobre la competencia que la Hacienda Real les hacía a los comerciantes en cuanto al crédito. El gobierno español tenía el monopolio del tabaco y el aguardiente. Estos representaban el 31.47% de los ingresos fiscales. A fines del siglo XVII se prohibió el alcohol. Luego de 1736 se quitó la restricción, quedando el imperio con el monopolio. Luego de 1778 los aguardientes españoles afectaron el comercio interno, las zonas costeras que producían caña. A partir de 1764 el tabaco fue monopolio español, antes no lo era. El siguiente capítulo es de Hermes Tobar Pinzón. Se llama La lenta ruptura con el pasado colonial 1810-1850.
Nos habla de que las castas quedaron en el pasado con la independencia, quedaron libres y esclavos, aunque los indios siguieron siendo discriminados. Hay una tabla de censo poblacional que discrepa con la anterior mencionada, ya que él dice que el censo de 1778 da un resultado de 786.983 personas en Colombia. Esto se hizo con la ley 25 de junio de 1824, teniendo en cuenta entonces que en Colombia habían cuatro departamentos, los cuales eran Boyacá, Cauca, Magdalena y Cundinamarca. Nos muestra la tabla una evolución, ya que para 1825 había 1.129.174 personas, para el 35 1.570.859, para el 43 1.812.582, para 1851 ya eran 2.105.622 personas. Boyacá y Cundinamarca en general fueron las más pobladas. Boyacá estaba constituido por Tunja, Pamplona, Socorro y Casanare. El Cauca por las provincias de Popayán, Pasto, Chocó y Buenaventura. El Magdalena por Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Y Cundinamarca por Bogotá, Antioquia, Neiva y Mariquita. Hermes Tovar nos dice que durante un censo, peones, indios y esclavos podían ocultarse por miedo a ser reclutados. Casi la mitad del valor de una hacienda eran los esclavos. Con una decadencia muchos vendían para rescatar algo de capital. La Compañía Nacional de Colonización de Colombia buscaba socios extranjeros para producir cultivos para Europa. En 1821 se sacó una ley que dejaba a los hijos de esclavos nacidos a partir de la fecha libres. Las protestas hicieron que esta ley se moderara, por lo que estos quedarían libres a los 18 años. En 1839 esto se extendió hasta los 25. El 21 de mayo de 1851 finalmente se da su libertad. Se les pagó a los dueños con deuda pública. En Tolima y Cauca Medio hubo inversión extranjera en las minas, sin mucho éxito. En Antioquia fue inversión regional. Los mazamorreros causaron daños ecológicos, por lo que se buscó que pagaran indemnización al propietario. Cita: un pueblo debe tener a la mira, no depender de otro, en lo que es indispensable para subsistir. Fin de la cita. Periódico El Comercio. Durante la colonia había aranceles con 35% al 40%. En 1821 fueron de 20%. En 1828 se puso 29% para las telas. En el 35 se bajó a 22%, puesto que el alto impuesto causaba contrabando. Las herramientas no estaban grabadas. A partir de 1847 sí. Hasta 1847 importar azúcar estaba prohibido. El arroz pagaba 173% y la harina 63%. En 1828 se puso un impuesto a la presunta exportación de oro del 6%. En 1833 se quitó. Se exportó algodón, pero la competencia estadounidense impidió que se mantuviera. En 1827 el gasto militar se calcula que era un 62% del gasto del Estado. La mitad de la deuda con que se quedó Colombia era de 31.8 millones y 19.9 millones internos. En 1831 abolición definitiva del tributo de indios. En 1850 el tabaco queda libre de impuestos tanto para producir como para comerciar. Continúa con el autor Jorge Orlando Melo González con Las vicisitudes del modelo liberal de 1850 a 1899. Nos dice que en Antioquia el matrimonio católico era dominante, en las costas predominaba la unión libre. En 1892, las madres menores de 20 años en Antioquia representaban el 11.2% de los partos, Boyacá 5.9%, Cauca 7%, Bolívar 15%, Magdalena 16.4%. El 6.6% de las madres habían tenido 8 o más hijos en Antioquia, Boyacá 3.5%, Santander 5.9%, Tolima 5.3%. Entre 1843 y 1912, Antioquia multiplicó su población 5.7 veces. La población de Manizales en 1851 era de 2.809 personas, en 1870 10.562, en el 73 14.603,
1912, 34.720. Bogotá en 1851, 29.649. 1912, 121.251. En 1870 habían 956.000 personas económicamente activas, 693.000 estaban en agricultura, ganadería y pesca. En minería había unas 22.000. Nos muestra una gráfica donde compara la ocupación de los hombres y las mujeres. Nos dice que en la agricultura el 68.8% de los hombres trabajan en este sector, mientras el 6.6% de las mujeres trabajan allí. En jornaleros era el 10.6% hombres, 2.3% mujeres. En la minería un 2% de la población era de hombres y 0.5% de mujeres. Artesanos 8.6 hombres, 26.0 mujeres. Comercio y transporte 8.7 hombres, 0.7 mujeres. Sirvientes 0.1 hombres, 6.5 mujeres. Administración doméstica de los hombres no hay datos y el 46.7% de las mujeres estaba en este sector. En 1873 Antioquia tenía una escolaridad del 5.4%. 1867 se funda la Universidad Nacional. Barranquilla desplazó a Cartagena y Santa Marta como principal puerto en 1870 gracias al ferrocarril Barranquilla-Sabanilla. En 1883, el ferrocarril Dorada Honda solucionó el problema de la navegación. Nos habla de las tierras. Cita, desde 1863 se había dado reconocimiento legal a los colonos, al indicar que no podían venderse baldíos ni hacer adjudicaciones por bonos en áreas ya ocupadas por colonos, los cuales tendrían prioridad para la asignación de un lote hasta de 6.4 hectáreas. En 1870 la Ley 14 reguló las asignaciones colectivas a poblaciones, de las cuales se harían muy pocas más en el resto del siglo, señalando para ellas un tope de 12.000 hectáreas y determinando que cada colono recibiría un lote de 32 hectáreas. Fin de la cita. Abro cita. La Ley 48 de 1882, impulsada por Aníbal Galindo, trató de proteger aún más a los colonos, al determinar que solo podrían ser expulsados del área que ocupaban si se demostraba un título previo legítimo y que incluso en ese caso, si el colono había entrado en la tierra de buena fe, era preciso pagar las mejoras. Esta ley determinó además que la propiedad de los baldíos se adquiría ante todo por su explotación económica y fijó un tope de 5.000 hectáreas para las concesiones individuales. Hasta entonces, mientras que el cultivador pobre tenía un límite de 6.4 hectáreas y una colonización colectiva un máximo de 12.000, un empresario podía obtener una concesión ilimitada. Por último, la ley estipuló que las tierras baldías asignadas que no se cultivaran durante 10 años revertirían a la nación, medida nunca puesta en práctica, aunque fue reiterada con igual inocuidad en 1936 y 1945. Fin de la cita. Abro cita. Sin embargo, independientemente de la intención de los legisladores, la asignación de baldíos fue durante el siglo XIX y en forma creciente a finales del XX un medio para el traspaso casi gratuito de la propiedad pública a un número reducido de empresarios y para la consolidación de la gran propiedad, con excepción del área de colonización antioqueña, donde la situación fue algo menos unilateral. En efecto, según Catherine Legrand, entre 1827 y 1936 se concedieron tierras baldías por 3.2 millones de hectáreas. Tan solo unas 400.000 fueron entregadas antes de 1869, de las cuales dos concesionarios recibieron en total más de 150.000. El periodo estuvo marcado por concesiones en Antioquia y Caldas, muchas de ellas a poblaciones en las vertientes orientales de Cundinamarca y en el Tolima. Durante el resto del siglo 1872 al 99 se entregaron 1.500.000 hectáreas aproximadamente, buena parte de empresarios de la quina y a especuladores ferroviarios. Se hicieron además concesiones en los llanos, Bolívar, Magdalena y Tolima, pero en esta época casi todas las áreas de vertientes fueron escenario de procesos de colonización o especulación con baldíos.
De acuerdo con la misma autora, de los casi 2 millones de hectáreas entregadas en el siglo XIX, una cuarta parte pudo haber ido a poblamientos en la zona antioqueña. Estas 250.000 hectáreas habrían generado, si se hubieran distribuido según las normas, 32 hectáreas por cultivador, unos 7.700 pequeños propietarios. El resto de los títulos fue a configurar grandes propiedades. El estimativo global del Ingram es que el 73% de la tierra quedó en manos de beneficiarios de concesiones de más de 1.000 hectáreas. Los títulos de menos de 100 hectáreas representaron apenas el 11% de las tierras concedidas y las repartidas en parcelas de 100 a 1.000 hectáreas el 16% del total. Sin embargo, las asignaciones de baldíos constituyeron apenas una parte mínima de la titulación obtenida durante el siglo pasado. En efecto, una adición de 2 millones de hectáreas al dominio privado representaba apenas una pequeña proporción del territorio que estaba ocupado a comienzos del siglo XX. De hecho, mucho más importante que la adquisición de baldíos fue la simple usurpación de tierras públicas por los terratenientes mediante procedimientos como la alteración de límites sobre concesiones de baldíos, la realización de operaciones de compraventa y la legalización en herencia de tierras con el objeto de crear una tradición legal sobre ellas, etc. El hecho de que probablemente la mayoría de las tierras ocupadas hasta la década de 1920 se originaban en usurpaciones ilegales explica por qué los propietarios consideraron imposible y diabólico mostrar en sus títulos el acto original por el cual la tierra había salido del Estado, cuando la Corte Suprema exigió en 1926 este requisito. El comercio era difícil, por lo cual el comercio de exterior también se dificultaba al tener que transportar el producto hasta la costa. Jamaica fue importante en el comercio. Inglaterra era el mayor comprador europeo en el siglo XX. Para 1870, Alemania era el que más compraba tabaco y otros productos nacionales, con un 40%. Gran Bretaña pasó a tener un 30%, Francia 17% y Estados Unidos un 7%. En los siguientes 10 años, Alemania bajó sus compras a 20%. En los 80, Estados Unidos fue el mayor comprador de café. Para 1910, Estados Unidos compraba casi el 50% de las exportaciones. Cita, las leyes de descentralización de rentas y gastos de 1850-51 se dieron algunos impuestos a las provincias, con lo cual sus ingresos crecieron. También se les dio la tarea de pagar a sus funcionarios carreteras, educación y culto. Para 1853, varias abolieron el impuesto de los diezmos. Antioquia eliminó el quinto del oro. Fin de la cita. Los impuestos en la regeneración tienen fama de proteccionistas, pero en realidad no fueron muy diferentes a los anteriores. Habla sobre el patrón oro y sobre que Miguel Urrutia argumentó que abandonar el patrón oro devaluó la moneda y gracias a esto se cultivó más café. La hipótesis, según José Antonio Campo, es defendible entre 1880 y 1896. De ahí para adelante, pues ya no tiene validez. La devaluación entre 1886 y 98 fue de casi 10%. El banco llegó a imprimir de forma clandestina. En 1894 se ordenó el cierre del banco, pero en 1898 el Congreso autorizó una impresión que devaluó la moneda un 65%. Habían 40 millones en circulación del inicial millón. Con la guerra se pasó de 40 a 1.000 millones. La guerra de los 1000 días, claro. El país fue esquivo para pagar la deuda. En 1873 se llegó a un acuerdo donde se reducían los más de 30 millones de deuda a 10 millones, con un interés del 4.5%. Se pagó cumplidamente hasta 1879. La deuda era ya de 9.6 millones. En 1896 se llega a un convenio que rebajó los intereses vencidos a la mitad y se sumó a la deuda que ahora pagaría 1.5% de interés y luego de 10 años sería el 3%. Se pagó hasta 1900, paró y luego inició otra vez en 1905. La fundación de Bavaria fue en 1889 y comenzó a producir en 1891. La mina de El Zancudo entre 1860 y 90 fue la mayor empresa con más de 1.300 trabajadores. En 1850 se calcula que había 900.000 cabezas de ganado, según la Comisión Corográfica. Alberto Pardo Pardo, que para 1882 había 2.096.000. Antioquia pasó de 115.000 en los 50 a 360.000 en los 70. El maíz, cita, es un negocio de pobres gentes a las cuales se les puede comprar
para el consumo, dijo un empresario en 1890, lo cual refleja en parte la mentalidad de la época. Luego sigue con el autor Jesús Antonio Bejarano Ávila, con El despegue cafetero 1900-1928. A fines del siglo XIX, el 80% del café lo producían en Cundinamarca y los Santanderes. La Guerra de los Mil Días no afectó tanto a Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca. La Ley 33 de 1903 estableció el peso oro como unidad monetaria. La conversión del papel moneda se logró apenas en 1923. En dicho año se creó el Banco de la República. Durante el gobierno de Reyes se construyeron 250 kilómetros de ferrocarril. La producción de café fue pasando de Cundinamarca y los Santanderes, luego de la Guerra de los Mil Días, a lo que hoy conocemos como el eje cafetero. Pero la producción de café en Antioquia en 1874 en sacos de 60 kilos fueron solo 1.200. Para 1898 fueron 70.000. Para 1913 podríamos hablar de unos 185.000 sacos. En 1925 ya eran 415.000 y en 1932 617.000. Lo que conoce como el Viejo Caldas en 1874 producía tan solo 1.300 sacos de 60 kilos. En 1898 fueron 20.000, en 1913 199.000 y para 1925 llegamos en 495.000, para finalmente llegar en 1932 a 1.004.000 sacos. Cundinamarca, sin embargo, empezó en 1874 con 8.000 sacos, en 1898 con 204.000, 1913 200.000, en el 25 312.000 y para 1932 solo había crecido hasta 405.000 sacos. En 1932, Antioquia, Caldas y el Valle del Cauca producían el 57% del café nacional. De 1906 a 1931 se dieron en Antioquia y Caldas 216.817 hectáreas, 12% fueron para los colonos, 41% a propiedades de más de 1.000 y el 47% menos de 1.000 hectáreas. En 1898 habían 393 kilómetros de vía férrea, el 71.4% se usaba para transportar café. En 1914 fueron 1.143 kilómetros, de los cuales el 80.4% fueron para transportar café. En 1922 1.571 y 89% respectivamente. En 1925, Cundinamarca producía, cita, el 87.7% del trigo, el 66.6% de la papa, el Valle el 44.3% de la caña, Boyacá el 74.1% de la cebada y Magdalena el 95.9% del banano. Fin de la cita. En 1924, Bolívar, Atlántico y Magdalena producían el 70% del algodón en rama. 1913, Ministerio de Agricultura y Comercio. Cita. En 1934, el 43.7% del área utilizada eran tierras en pastos, mientras que las cultivadas apenas representaban el 2.4%. El resto se destinaba a bosques. Fin de la cita. En 1900 habían 12 fábricas en Bogotá, 10 en Antioquia, una en Boyacá y una en Bolívar. En 1916 había 3 en Bogotá, Antioquia 25, más de 10 en Atlántico, 8 en Bolívar. Fin de la cita. 9 de las 17 principales empresas de textiles estaban en Antioquia en 1916. En 1915 Colombia producía el 3.5% del café mundial, en 1925 el 8% y para 1930 el 11.3%. Lo cual en realidad pues representa bastante poco, ya que para entonces Brasil, para inicios del siglo XX, producía un 75% del café. La deuda externa creció de 24.1 millones en 1923 a 203.1 millones en 1928. La importación de maquinaria en 1922 fue de $7.472.000. Para 1928 fueron 48.582.000. Más del 60% de la inversión pública entre 1926 y 29 fue para el ferrocarril. El gasto público para la guerra para 1923 era de 8.3%, para 1833 fue el 27.2%, para 1936 el 19.6%.
Presidente 1992 fue Pedro Nelo Espina. Entre 1920 y 1924 hubo 70 protestas artesanales, 28 de campesinos e indígenas y 13 de estudiantes. La masacre de las bananeras fue en 1828. Entre 1924 y 26 los precios subieron, pues la producción de alimentos interna no creció igual que la industria. Los salarios urbanos crecieron. En 1925 pidieron sembrar café en las 20 haciendas más grandes de Cundinamarca, pues los dueños tenían prohibido sembrar a los arrendatarios. Ahora continúa con un tema de él que se llama La crisis mundial y el cambio estructural de 1929 a 1945. Nos empieza hablando un poco del café y aquí van algunos precios. La libra de café en 1926 se vendía en 28.5 centavos de dólar. Para 1933 bajó a 10.5. 1940 7.5. Para el 41 se estabilizó en 15.9. En 1931 Brasil quemó cosechas para controlar el precio del café. En noviembre de 1940 se firmó un acuerdo con Estados Unidos con el fin de estabilizar los precios. A Colombia le tocó una cuota de mercado de 3.150.000 sacos. Reservas del Banco de la República en 1941 fueron de 22.5 millones de dólares. En el 45, 176.8 millones. En 1933 el 40% de las hipotecas se recortó por decreto. Petición de los cafeteros. En 1936, una norma permite acceder al Estado a libros de contabilidad privados con fines impositivos. La inflación en 1934 fue del 38.8%, en el 44 20.3%. En 1939 se crea el Instituto de Crédito Territorial para incentivar la vivienda campesina. En el 42 se amplió a vivienda popular urbana. José Antonio Campo nos dice que los conservadores trataban los movimientos sindicales y agrarios como problemas de orden público. Los liberales los vieron de una manera diferente, tanto por la reforma necesaria como un medio para mantenerse en el poder. En general, los arrendatarios que trabajaban en haciendas debían destinar una parte de su tiempo a trabajar los capitales del dueño, por lo cual eran remunerados. Los conflictos agrarios de los 30 tienen dos posturas generales, una donde los campesinos querían pagar arriendo, libertad para comerciar, cultivar café, con lo consiguiente retribución por las mejoras, y la otra fue más un problema por la propiedad de la tierra, colonización de baldíos. Los liberales en los 30 compraron tierra, la parcelaron y la dieron a crédito a antiguos arrendatarios. Muchos aprovecharon la compra de su tierra para invertir en otros sectores. Luego, la Ley 200 de 1933 ignoró el problema de arrendatarios. Los dueños serían beneficiados debido a que ya no se exigió títulos originarios cuando hubiera conflicto por la propiedad. La ley también estipuló que la tierra debía ser productiva, pero no se materializó. Se reiteró el pago por mejoras y si alguien ocupaba una propiedad por 5 años podía reclamar esa tierra. La ausencia de contratos fue aprovechada buscando quedarse con la tierra. Muchos hacendados respondieron expulsando a parceros y arrendatarios. La Ley 100 de 1944 fue una contraofensiva que permitió a los dueños prohibir el cultivo de ciertos productos, un pago rápido por las mejoras e inmediata expulsión. Esto redujo el impacto de la Ley 200. Solo 20.000 propietarios alcanzaron a beneficiarse. Cita, la Ley 83 de 1931 reconoció por primera vez en Colombia el derecho de sindicalización. Fin de la cita. Sin embargo, las multas para las empresas que incumplieran fueron bajas y además se les permitía contratar nuevas personas durante la huelga. La Ley 6 de 1945 quitó esto y les dio mejores garantías a los trabajadores desde que no trabajaran en servicios públicos. Entre 1931 y 1934 se reconocieron más sindicatos que entre 1909 y 31. El gobierno estuvo más a favor de los trabajadores. Entre 1935 y 39 hubo 218 huelgas, de las cuales solo 5 se declararon ilegales. La Confederación Sindical de Colombia fue creada en 1935, pero con el tiempo perdió fuerza y fue reemplazada por la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, más conservadora. Aunque los sindicatos crecieron, solo el 4.7% de la fuerza de trabajo pertenecía a estos en 1947. En 1945 en la industria manufacturera representaba el 23.6%, en el sector agropecuario el 1.4% estaba sindicalizado en 1943.
1926. Derecho a descanso dominical sin pago en caso de trabajo sería el doble de paga. Entre 1905 y 29 se reglamentaron las primeras normas de jubilación de empleados públicos, seguro para los trabajadores, auxilio de enfermedad, protección del trabajo infantil. Entre 1930 y 1944 se mejoraron estas medidas ampliando el auxilio por enfermedad, seguro de vida, aunque fuera un trabajador contratado por un intermediario, jornada laboral de 8 horas, vacaciones y domingo remunerado. Durante el gobierno liberal 1930-1944, el crecimiento económico fue bajo. Algunos factores son el crack del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Participación en el PIB, sector agropecuario 1929, 53.3%, en 1945, 47%, la industria 8.9% en 1929 y en 1945, 16.5%. Ritmo de crecimiento entre 1931 y 1939, sector agropecuario 3.4%, industria 12.1%, construcción 11.6%, transporte 11.6%, minería 4.8%. La disminución de importaciones a finales de los 30 permitió la compra de bienes intermedios para industrializar el país. La inversión en obras públicas de los 20 fue otro factor que ayudó a la integración económica del país. Luego habla de un texto que también es de José Antonio Campio, junto con Joaquín Bernal, Mauricio Avellana y María Errázuriz. Se llama Industrialización e Intervencionismo Estatal, 1945-1980. Crecimiento del PIB entre 1945 y 80 fue del 5.1%. La participación del sector agropecuario en el PIB, fines de los 60, 23%. Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentraron el 8% de la población en 1938 y el 27% en 1985. Estructura ocupacional en 1938. Sector primario 61.6%, secundario 17.1%, terciario 21.4%. En 1984, primario 33.8%, secundario 21.4%, terciario 44.8%. Informales según el DANE en 1984, 55.5% en las ciudades principales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Colombia importó menos y exportó menos. Importó menos bienes de consumo. Exportación de café en 1945-49, 72.1%. En 1980 a 84, 48.7%. Oro, 5.6 y 6.4% respectivamente. La fijación del precio del oro hizo que no fuera un producto atractivo. En los 70, cuando el precio subió, se volvió más atractivo. En la posguerra se halló petróleo en otros lugares, lo que hizo que en Colombia no hubiera interés en invertir. Luego de la subida del 73 hubo interés. El precio bajo del café afectó las importaciones y el poder adquisitivo interno. Además, dificultó la obtención de divisas. A pesar de su crecimiento, el sector industrial no alcanzaba a reemplazar la merma del café. La guerra fue una señal de que no se podía depender del comercio exterior. En los 50 la CEPAL planteó un desarrollo industrial para abastecer el mercado interno. Durante la administración de Ospina Pérez se finalizó el acuerdo con Estados Unidos y se fijaron aranceles más proteccionistas. La posguerra también generó interés en una reforma fiscal que se materializó en 1951 con el decreto 756. Este le dio al Banco de la República mayor poder de intervención en tasas de interés y crédito. En esta década se creó el Banco Popular en 1950 y el cafetero en 1953. Además, la creación en 1948 de Ecopetrol permitió al país producir petróleo y gas por primera vez desde la concesión de mares. La reforma tributaria de 1960 incentivó las nuevas exportaciones. Entre 1960 y 67, las exportaciones manufactureras crecieron un 290%. Las devaluaciones de 1967 a 73 eran fijadas por el gobierno. El mercado libre de divisas se controló, la salida de divisas también. Estas medidas, junto al buen momento económico mundial, favoreció la exportación de manufacturas. El Pacto Andino buscó desarrollo industrial, libre comercio entre los países miembros. Además, ayudó a la banca colombiana al prohibir cita, bancos con mayoría de capital extranjero. Fin de la cita. El pacto no generó los resultados queridos y tuvo modificaciones.
La reforma de 1974 se hizo porque la intervención del gobierno en las tasas de interés y el crédito estaban impidiendo el desarrollo financiero, según se dijo, durante la administración de Julio César Turbay y se redujeron los aranceles. Arancel promedio 1964, 65.6%, en el 73, 48.5%, a fines de la administración Turbay, 26%. El auge cafetero en esta época afectó las estrategias para exportar, pues revaluó el tipo de cambio. Desempleo en 1981 en las cuatro grandes ciudades, 8.3%. En 1980 hubo unas reservas internacionales casi iguales a la deuda externa. Entre 1945 y 1974, la industria manufacturera creció 7.3% anual y pasó de 135.400 trabajadores a 447.900. La producción de café en Caldas, Valle y Tolima se vio afectada por la violencia. Otro factor que afectó fue la poca tecnología que se usaba, lo cual con el tiempo ponía un tope a la producción. A mediados de los 50, el 56% de los cafetos tenía más de 15 años. Cerca a los 70, el 70% llegó a esta situación. Esto causó que aunque el área sembrada creció un 60% luego de la posguerra, la producción creció 26%. La Federación Nacional de Cafeteros empezó a hacer difusión de nuevas técnicas como mejores semillas, abonos y sembrar en donde fuera más productivo. Se dieron además créditos con los cuales se renovaron muchos cafetales. Gracias a esto, por los 80, la producción subió un 70%, representando estos nuevos cafetos el 60% de la producción nacional. Abro cita. La Ley 26 de 1959 obligó a los bancos comerciales a destinar el 15% de sus depósitos al fomento de la agricultura, la ganadería y la pesca. Fin de la cita. En los 70 hubo un auge de las flores. Entre 1960 y 1984, un 4% de los grandes propietarios tenían un 55% de la propiedad rural. La reforma de 1968 le dio al Estado un papel más intervencionista en la economía con el fin de aprovechar los recursos y generar más empleo. A partir de los 70 la intervención creció, los gastos sociales representaban entre 1945 y 55 al 19% del gasto estatal. Para 1978 fue el 32%. 1957 se fundó el SENA. La Ley 15 de 1959, auxilio de transporte. Durante la violencia hubo amenazas y muerte a dueños de tierras. Se desplazaron a las ciudades muchos obligados a vender. También se incendiaron propiedades. El segundo capítulo se llama La búsqueda larga e inconclusa de un nuevo modelo, 1981-2014, de José Antonio Ocampo Gaviria y Carmen Astrid Romero Vaquero. Empiezan con que el gobierno de Gaviria buscó liberalizar la economía, una menor intervención estatal y fomentar la competencia con el mercado internacional. Sin embargo, la Revolución Pacífica de Gaviria, junto con la apertura, buscó mayor intervención estatal en temas sociales. La Constitución del 91 plasmó que el objetivo de la intervención era mejorar las condiciones de vida y la igualdad de oportunidades. Algunos artículos dicen que el sector privado podrá prestar servicios públicos. El artículo 336 dice que el Estado liquidará monopolios estatales si no son eficientes. Colombia en los 90 siguió un camino diferente a otros latinoamericanos. El sector de comunicaciones tuvo buen tiempo. La manufactura se vio perjudicada y el sector agrícola igual, tanto que generó manifestaciones en protesta por la apertura económica. Desde los 60 ha habido un descenso en la fecundidad. En 1980 el 41% de la población tenía 14 años o menos. En 2013 fue el 28%. Colombianos en Venezuela en 1980, 494.000. En Estados Unidos en 2005, 1.179.000 condescendientes. Cita, en 2005, 32 de las 100 empresas más grandes de Colombia estaban en manos de extranjeros. Fin de la cita. El subsidio a las exportaciones bajó de 22.4% en 1989 a 7% en 1994 y a 3.5% en 2006. Entre 1984 y 1991 las exportaciones se diversificaron, se acabó la dependencia del café, la minería fue la que más creció. La industrialización se vio frenada por la apertura. Uno de los productos que prosperó con la apertura fue la palma africana. La avicultura y la porcicultura abarataron costos de insumo y tecnificaron, lo cual les benefició.
Entre 2008 y 2013, los productos con mayores hectáreas sembradas fueron el arroz, el maíz, la palma africana, el plátano y el café. Cita: la liberalización cambiaria y financiera sometió a la economía colombiana a ciclos financieros agudos, un fenómeno que el país no había experimentado desde los años 20 y comienzos de los 30. Fin de la cita. El crecimiento del Estado generó roces con el Banco de la República. Crecimiento del PIB en 1975, 3.1%, en el 82, 1%, en el 86, 5.8%, en 1993, 5.4%, en el 98, 0.6%, en 1999, menos 4.2%, en 2007 6.9%, en 2009 1.7%, en 2011 6.6%. El gasto público ha crecido incluso hasta la administración de Santos. Durante Gaviria de Samper el gasto público subió, en especial en salud y seguridad social. Las reformas desde los 80 han pretendido recaudar más para financiar el gasto público. Las de Uribe, por el contrario, dieron beneficios. El IVA del 16% viene de la reforma de 1995. El acto legislativo primero de 1986 volvió a alcaldes por elección popular. Ley de Ajuste Fiscal Territorial, Ley 617 del 2000. Colombia tiene un modelo híbrido que a partir de un orden central le da órdenes a los territorios que siguen, pero a la vez tienen cierta autonomía en sus políticas. La Ley 100 de 1993 creó un sistema mixto en el tema pensional y de salud, sector público, privado y solidario. En lugares pequeños ha sido más difícil que surja una competencia entre sectores. Por problemas financieros se liquidó Telecom y se creó Colombia Telecomunicaciones S.A., la cual luego tendría como socio a Telefónica. En 1973, el 70.2% de la población tenía insatisfecha alguna necesidad básica. En 1993 fue el 37.2%. En 1973, el 15% de la población rural tenía acceso a energía, el 27.6% a acueducto y el 8.2% a alcantarillado. En 2012, 90% a energía, 53.3% a acueducto y 15.6% a alcantarillado. En la ciudad se empezó con 87%, 86.90% y 72.20% en 1973, para luego llegar al 99.8%, 97.2% y 92.2% respectivamente. La cobertura neta de educación primaria en 1973 en el sector urbano fue de 69.80%, rural 42.5%, en 2012 89.1% y 82.9%, secundaria 29,20% en 1973 y 14.2% en 2012, 78.9% y 54.8%. Y educación terciaria en 1973, 4.91 y 0.1 en 2012, 47.8 y 24.9. Donde más se ha avanzado es en acceso a educación, salud y cuidado de la primera infancia. Familias en Acción se creó durante la administración Pastrana Arango. Recibir el dinero tiene como condición la asistencia a educación hasta 11. Uribe fortaleció esto. En 2012 se volvió un derecho de los pobres. Analfabetismo en 1997, 19.3%, en 2014, 10.7%, trabajo infantil, 8.2% y 3.4% respectivamente. El índice de pobreza multidimensional incluye 15 aspectos como analfabetismo, trabajo infantil, desempleo prolongado, hacinamiento y acceso a agua. La reforma laboral de 2002 buscó una recuperación del empleo incentivando la contratación de jóvenes, reduciendo los cargos por domingos y festivos, pero ha tenido resultados más bien modestos. El 16.3% de la población era clase media en 2002. En 2011 el 26.5% de la población.